Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que estas semanas hayan sido prósperas. La idea de hoy es esta clase correspondiente a la semana 7. Podamos desarrollar todo lo que es relacionado a lo que es tanto la reticulitis traumática como el timpanismo en bovinos. Entonces, para partir, obviamente, voy a partir compartiendo la clase. Ya. Entonces, primero que todo hay que entender, digamos, vamos a hablar de lo que es tanto la reticulitis traumática como el timpanismo, entiendo como cuadros digestivos que en muchos casos son agudos, son bastante rápidos. Entonces, primero vamos a hablar de la reticulitis traumática. Ojo, yo hablo de reticulitis, no obstante, mucho se habla de retículo peritonitis, lleva mucho más la atención la retículo pericarditis, pero hay que comenzar por la reticulitis como un cuadro simple y que está asociado a la presencia de cuerpos extraños en el forraje o el consumo por parte de los bovinos. Básicamente una reticulitis es una perforación de la pared del retículo con cuerpos extraños, muchas veces punzantes, y que puede causar consecuentemente una peritonitis cuando este cuerpo extraño atraviesa la pared del retículo. Entonces, si analizamos, en general la reticulitis, podemos decir que el 58% corresponde a alambres, porque recordémonos que los fardos están amarrados con o alambres o con piolas de nylon, pero muy comúnmente utilizado el alambre, y el alambre de fardo tiene la característica de ser bastante blando, para que permite que se pueda torcer y cortar cuando la máquina enfardadora está haciendo el proceso, pero por lo tanto, el ser blando es bastante flexible, muy o sobre utilizado para todo tipo de construcciones en el campo. De hecho, en el campo se dice que con un alambre de fardo y con una cámara de neumáticos se puede arreglar cualquier cosa. Entonces, un alto porcentaje de alambres están presentes en los corrales, estamos hablando cuando se amarran los comederos, se amarran las tablas, se amarran las infraestructuras, los corrales, etcétera, todo amarrado muchas veces con alambre muy flexible, tanto fácil de utilizar, pero a la vez, por el hecho de ser blando, es fácil que se corte y que se oxide, entonces es de poca duración, y por lo tanto empieza a generar trozos. Entonces, bueno, tenemos una alta eh, incidencia de cuadros producidos por alambre, en algunos casos también por clavos. Recuerdo cuando somos chilenos, cuando se construye algo, partimos construyendo, vamos con 1 kilo, medio kilo se usó en la construcción y 200 gramos volvieron. Y quedó un remanente que siempre queda ahí en el terreno. Siempre quedan un par de clavitos. Y eso, obviamente, los animales al consumirlo, pues van a caer al retículo de cuadros y otros elementos. Muchos de ellos no necesariamente metálicos. Entonces también existe una incidencia de cuadros que no están netamente desarrollados por cuerpos punzantes metálicos. Si analizamos, alrededor del 93% de los cuadros ocurren en animales mayores de 2 años, porque a medida que el animal permanece más tiempo, aumenta el riesgo de que pueda consumir. Es muy normal encontrar cuerpos tanto el retículo como el rumen de un bovino. Las vacas engullen, consumen y después procesan. Y en ese proceso de alimentarse, atrapan muchas cosas que pueden encontrar. Plástico, metales, alambre, bolsas, sogas, de repente. Muy común en ganado lechero, básicamente por el sistema más intensivo, por lo menos acá en la zona central. Y alrededor del 90% de los animales presenta cuerpos extraños. Muchos cuerpos extraños los vamos a encontrar
dando vuelta en el retículo o en el rumen sin generar daños. Básicamente se produce por la baja discriminación de alimentos por la que tienen los bovinos, como bien les decía, los animales engullen directamente. Y producto de las papilas ruminales o a nivel del retículo, la mucosa, la característica de este retículo o redecilla, con el cual también se llama, hace que cumpla la función para la cual está elaborada, que es retener elementos. El problema es que estos elementos caen en esta papila, y producto obviamente de estos cuerpos extraños que estaban presentes en las papilas, o sea que están en el forraje, van a caer en el retículo, son retenidos y eventualmente esos van a perforar. Eventualmente, porque como les decía, el 90% de los animales no tienen ningún tipo de manifestación clínica. Al caer el retículo, producto de la contracción del retículo en los movimientos ruminales normalmente, ahí este cuerpo extraño puede alojarse en la mucosa y genera las características propias del cuadro clínico, principalmente asociados a dolor. ¿Quién no se ha clavado una espina o clavado algo y no obstante la espina salga, siempre queda algún residuo y eso es doloroso? Pero aquí estamos hablando de alambre. Entonces, si lo pensamos a nivel de patogenia, partimos obviamente con una reticulitis simple en que el cuerpo extraño se aloja en la mucosa solamente y con las manifestaciones dolorosas. Este cuerpo extraño puede perforar la pared del retículo con la inoculación de flora de la microbiota ruminal, y eso genera una peritonitis. Por lo tanto, ahí que estamos hablando de una infección que está desde origen digestivo hacia el peritoneo y con diferentes consecuencias. Se va a producir inflamación, adherencias y eventualmente algunos abscesos que están en la zona. Entonces, puede tener diferentes grados de manifestación, desde una reticulitis sencilla, simple, una reticuloperitonitis y diferentes formas de manifestación de la reticuloperitonitis que vamos a conversar a continuación. Recordar acá que estamos en el rumen, el retículo es el que está craneal al rumen y que por delante de él está el diafragma y por delante del diafragma el corazón. Entonces, por cercanía, el retículo, y además dorsalmente tiene el hígado. Entonces tenemos un cuerpo extraño que esté en el retículo, puede alojarse y penetrar y generar complicaciones más severas. Las características de la mucosa reticular, que es como una redecilla que cumple la función de retener elementos. Y estos elementos pueden caer en esta mucosa y generar una clavadura, una punción, por lo tanto, dolor, inicialmente. Y es la principal característica de los signos clínicos asociados a una reticulitis, el dolor abdominal. Entonces, cuerpos extraños, como vemos acá, que en el fondo que es un cuerpo extraño que esté alojado en la mucosa y que en el fondo es penetrante, doloroso. Como esta también, ahí lo vemos, o que eventualmente puede atravesar y generar una peritonitis. En este caso vemos una peritonitis con fibrosis y con adherencias. Y por lo tanto, eso es más doloroso aún. Entonces, la principal característica, como bien le decía, la principal manifestación es el dolor. Y acordemos que el retículo se ubica en la zona retrocifoidea, detrás del apéndice cifoide, en la zona ventral del abdomen, en la zona cráneo-ventral, y las manifestaciones clínicas están asociadas a las características propias de este dolor. Entonces, los cuadros se van a manifestar según la intensidad y la ubicación específica que tenga esta función desarrollada por este cuerpo extraño. Entonces, puede estar solamente en la mucosa, puede asociarse a una reticuloperitonitis, cuando está solamente inoculando el peritoneo, una reticulopericarditis, cuando este cuerpo extraño penetra y llega hasta el saco pericárdico, o sea, se acerca hacia el corazón. Puede producirse también como secuela una hepatitis necrótica, puede producirse un síndrome de Hafren o parálisis vagal, cuando este cuerpo extraño está generando una inflamación en la zona de inervación del nervio vago. Y ahí tenemos diferentes consecuencias.
Va a depender mucho de las características del cuerpo extraño, depende también de la raza y de la condición fisiológica. En vacas lecheras ya veíamos que está en mayor riesgo en cuando están en un estado de preñez, producto de que el útero ocupa un cierto espacio y está creando una compresión de otros órganos, genera también un aumento en el riesgo de que se generen estas reticulitis. Depende también mucho del reposo natural que pueden tener animales derivado a estados no productivos y depende de los tratamientos previos. Dentro de eso, la aplicación de imanes. Uh-huh. Bueno, los cuadros característicos son, primero, una reticulitis local aguda, la, una peritonitis difusa aguda o una peritonitis local crónica. En general, la peritonitis local aguda corresponde a un cuadro séptico inflamatorio en el área donde se generó la punción, básicamente la zona retrodiafragmática, y por lo tanto genera un dolor específico, puntual, y una infección que solamente afecta a la zona de punción, donde la zona donde atravesó, sin generar una infección más diseminada. Y el cuadro típico, que se manifiesta por características de pseudocifosis, dolor abdominal, pérdida en el consumo de alimentos, o sea, anorexia, pérdida de la condición corporal, en vacas lecheras caía la producción de leche, y un cuadro agudo y doloroso con quejido. El animal evita tener que moverse con este quejido o bramido en el momento de desplazarse. Una vaca de leche no llega al comedero, le cuesta para trasladarse hacia la sala de ordeña, anda retrasada con respecto al grupo. Ahí tenemos algunas manifestaciones clínicas. Bueno, ahí tenemos el caso de una reticulitis local aguda, en el fondo donde tenemos adherencias que están en la zona alrededor del retículo. Lo que vemos acá, por ejemplo, una vaca que está sana en actitud y comportamiento que podríamos determinar como normal. Espalda recta, con los 4 miembros apoyados, versus una vaca que está en una posición de pseudocifosis, o sea, su columna genera un arqueamiento, una posición de arco, en lo cual está indicando, esto está asociado básicamente al dolor que se zona en la zona retrosifoidea y por lo tanto el animal trata de literalmente doblarse, acurrucarse para disminuir la presión que se genera sobre el retículo y por eso mismo adopta esta espalda con una posición en arco. Eso es una posición pseudosifótica o posición sifótica. No es una sifosis verdadera porque en estricto rigor la columna no está dañada, no hay una lesión de la columna, sino que está adoptando una posición similar a una sifosis. O animales que en el fondo se ven, dependiendo de la condición corporal, en el fondo pueden caber dudas, pero en este caso la pseudosifosis es evidente. Las principales manifestaciones clínicas, la peritonitis local aguda, primero entender que es un cuadro agudo. Como bien les decía, una caída en la producción láctea con anorexia, resistencia al movimiento, esta pseudosifosis y el quejido, que es característico. El animal al momento de moverse, manifiesta ese quejido por el dolor. Principales manifestaciones, obviamente, se observa a nivel de la musculatura abdominal comprimida, temperatura rectal puede estar levemente aumentada, con frecuencia cardíaca también elevada, está con una taquicardia, una taquipnea, la frecuencia ruminal está baja y las pruebas de Goetze positivas. Bueno, si se acordarán, las pruebas de Goetze son 4, en el fondo básicamente las pruebas de Goetze estamos hablando primero del plano inclinado, la vaca busca estar con la cabeza un poco más en alto, el pellizcamiento, que es el pellizcamiento que se realiza a nivel dorsal para producir un cambio en posicionamiento y se evidencia un dolor al momento de hacer este cambio de posición. Se pellizca en la zona del dorso, en la zona de la columna, y la vaca va a buscar generar una lordosis, producto de la estimulación.
Este cambio de posición genera un dolor que se evidencia por un quejido o bramido por parte del animal. Otro es pues, el pellizcamiento, el puño como tercera. El puño es un golpe certero que se hace en la zona retrosifoidea, en la zona baja abdominal, básicamente detrás de las costillas, detrás del apéndice sifoide, para generar un golpe certero, para generar una compresión de la musculatura abdominal, y el animal, si tuviese una reticulitis, lo va a manifestar también con un quejido o bramido. Y la cuarta prueba corresponde a la prueba del palo o de la vara, en que se coloca esta vara por detrás de los codos, se levanta con dos personas, una por cada lado, y se va a generar una compresión en la zona retrosifoidea, o sea, la zona donde estaría el retículo, y en el caso que este estuviera con un cuerpo extraño, se va a manifestar también con este quejido. Esas son las pruebas de diagnóstico de la reticulitis. En el caso de una peritonitis difusa aguda, se manifiesta por peritonitis, empieza a haber toxemia y depresión, lo cual me está complicando el cuadro. Con fiebre o hipotermia, dependiendo si la vaca ya a lo mejor en estado más avanzado está entrando en shock. Una taquicardia de 100 a 220, dolor abdominal en la palpación, ya el abdomen en general está doloroso, y eventualmente cae en shock. Cuadro muy complicado, sin resolución desde el punto de vista de tratamiento, donde tenemos adherencia, fibrosis, una infección ya generalizada a nivel abdominal, lo cual nos está complicando la posibilidad de tratar. Con estos niveles de adherencia, y eso es una complicación severa. O una peritonitis local crónica, que es un cuadro difuso, donde hay anorexia, baja producción, gruñido a la paracéntesis, se puede observar inflamación en la zona abdominal, y en general un cuadro consuntivo. El animal está perdiendo condición en forma severa, pero en una caída en condición corporal, sino que es un adelgazamiento ya extremo. A nivel de patología clínica, la peritonitis local aguda se manifiesta con neutrofilia y desviación a la izquierda, proteínas plasmáticas aumentadas, con hiperfibrinogenemia y hiperglobulinemia. En el caso de una peritonitis difusa aguda, ya tenemos una leucopenia y con linfopenia. Entonces, mucho de esto lo podemos evaluar con paracéntesis para evaluar las características del líquido peritoneal, y por la paroscopía, que en el fondo que eventualmente se podría realizar el tratamiento quirúrgico de extracción del cuerpo extraño. Ahora, esto está descrito. ¿Quién lo haya hecho? No tengo claro. Se describe la heliografía como alternativa, por lo menos la paroscopía. Pero no conozco a nadie que lo haya realizado efectivamente. Entonces, ahí vemos en el fondo la característica de la célula inflamatoria. En general, el tratamiento, en el caso de una peritonitis local aguda, sí se puede hacer. La peritonitis difusa aguda, como en la local crónica, en realidad no se tratan. Por el alto costo de un tratamiento, pensemos, si tuviéramos que aplicar un antibiótico, pensando aquí algo bastante crónico, con un cuadro bastante severo, para una vaca de 400, 500 kilos, la posibilidad de recuperación y el costo, entonces complican tremendamente la posibilidad de efectividad del tratamiento. El tratamiento conservador, en el caso de la peritonitis local aguda, consiste primero en la inmovilización. Segundo, que el animal, en el fondo, listo, muchas veces inmovilización con apoyando a la vaca en un plano inclinado, en el fondo con la cabeza más en alto, para disminuir la compresión que genera el rumen sobre el retículo. Antibiótico-terapia, pues generalmente va a depender del tipo de producción. Si es ganado lechero, trabajo más con cefalosporina o productos de bajo periodo de resguardo. En ganado de carne, que esa vaca no se va a consumir, no se va a eliminar, usar una oxitetraciclina o un producto que sea de largo periodo de resguardo, pero que en este caso no nos complica si es ganado de carne. El uso de imán, los imanes que se administran por vía oral, caen al retículo, quedan permanentemente ahí, de hecho quedan hasta que el animal se muere.
Entonces, generalmente en matadero recuperan muchos imanes y estos están llenos de elementos extraños. Aunque la vaca no haya tenido nunca una manifestación clínica, esos imanes en el fondo están reteniendo elementos. Ujú. Se puede hacer una ruminotomía, que consiste en la cirugía a través de la fosa paralumbar, para penetrar a través del rumen y poder llegar a extraer el cuerpo extraño. Ahí tenemos en el fondo para poder hacer una reticulotomía. El problema es que muchas veces encontramos con esto en el campo. Literalmente son ruinas. Los corrales, donde, en este caso por pallet, los pallets que son de madera de pino, pino insigne, que es bastante blando, y llenos de clavos, con presencia de alambre. Entonces, y ahí obviamente vamos a tener cuerpo extraño. Entonces, lo más importante es las condiciones en que efectivamente están los animales, porque eso me va a predisponer al cuadro. Principal medida de prevención y control, obviamente, cuidarse de los cuerpos extraños. Ya bien le decía, en el caso de usar fardo, que hay que revisar que efectivamente los alambres que se estén utilizando no queden botados ahí. En el caso de comederos, en el fondo también revisión de los comederos, en el fondo ver los cuerpos extraños. Muchas veces se colocan imanes por ejemplo, cuando hay un carro forrajero, se coloca un imán para poder buscar y retener cuerpos extraños metálicos que pueden estar cayendo. Ojo con los cercos y con las ruinas, que en el fondo está acúmulo de basura que podemos encontrar muchas veces en el campo. Como medida de control o prevención, se puede utilizar imanes. Hay lecherías que de rutina administran imanes a todas las vaquillas una vez que ya estén preñadas, con diagnóstico de gestación, para poder tener un efecto de vacuna. Ojo, no es una vacuna, yo les indico un efecto vacuna desde un punto de vista preventivo. Se administra no necesariamente porque la vaca tiene un cuerpo extraño. Si consumo cuerpo extraño, estos puedan quedar retenidos. Bueno, y esto lo vemos rutinariamente en el campo, muchas veces el uso de alambre, vemos ramas, en el fondo están amarradas con puro alambre, alambre de fardo, y muy utilizado, sobreutilizado para cualquier cosa. Bueno, estos son imanes, hay diferentes modelos de imanes. Los imanes lo que buscan es retener cuerpos extraños, metálicos. Hay diferentes formatos de imanes, como los que vemos acá, o un imán jaula, que es literalmente un imán que va por el interior de esta jaula plástica que va por su alrededor. Estas se insertan por vía oral, caen hacia el retículo y hay vacas que en el fondo hay adultores que le colocan 1, 2, 3, 4 imanes de repente. Entonces, esto lo que está generando es tratar de retener, buscar los cuerpos metálicos y que queden alojados. Como tratamiento, eventualmente puede generar la retracción del cuerpo extraño, pero muchas veces se utilizan también como preventivos, donde vamos a encontrar muchos cuerpos extraños que están alojados. Y eso obviamente, eso siempre es un riesgo, entonces estamos buscando que los retenga. Pero asimismo vemos cómo tenemos animales que consumen cuerpos extraños, pero también comen cualquier cosa. Y bien les decía que está dado por el nivel de indiscriminación alimentaria que tienen los bovinos y que básicamente retienen. Aquí vemos esta es de una vaca con una reticulitis, al final una reticulopericarditis, que la administramos imán, se murió un par de días después. No fue efectivo el tratamiento preventivo porque el cuadro de la reticulopericarditis es bastante severo. Y en este caso, al momento de abrir, esto lo abrió el agricultor y me dice que encontraron toda esta soga alrededor de este imán. Y junto con este imán encontramos el imán y algunos cuerpos como el que vemos abajo, metálico, que no era retenido por este imán. El imán estuvo alrededor de dos, no máximo 3 días, y ya había retenido varios elementos. Pero la idea tampoco es que la vaca sea un imán con patas, no es la idea que esté lleno de imanes. Entonces, el uso controlado. Algunas complicaciones podemos tener, como bien le decía, una pericarditis, estamos hablando de una retículo pericarditis traumática, una parálisis vagal, que en este caso hablamos de la parálisis o síndrome de Haflund, como consecuencias de la reticulitis. La pericarditis, o retículo pericarditis traumática, se produce por la inoculación de bacterias en el saco pericárdico.
de origen digestivo, desde el retículo atraviesa y llega al saco pericárdico, que es la última membrana que rodea al corazón. Y en el saco pericárdico esto se produce una efusión purulenta, una contaminación, lo que va a generar que el corazón no puede latir de forma excéntrica y genera un sobrecrecimiento a nivel concéntrico. Y eso va generando después una insuficiencia cardíaca congestiva, donde el corazón en el momento de latir no puede eyectar adecuadamente en sentido regular, así que se genera una congestión venosa con éxtasis de la vena yugular, pulso yugular, éxtasis en otros vasos periféricos, presencia de edemas de declive. Esos son los signos principales. Y desde el punto de vista tenemos las pruebas de Goetze positivas, pero a la vez tenemos al momento de la evaluación disminución, sinología cardíaca, puesta de insuficiencia cardíaca congestiva, abducción de codos, dolor pectoral, sinología asociada a la pericarditis. Entonces tenemos sinología cardíaca y sinología digestiva directamente del cuadro reticular. Bueno, tenemos un corazón que está lleno de contenido. Tenemos engrosado todo el pericardio. Y ese corazón, por lo tanto, no puede latir y se genera un engrosamiento del miocardio y obviamente y eso deriva en la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, este corazón es imposible que lata como corresponda. Entonces, como manifestaciones clínicas tenemos primero los antecedentes de la reticulitis con signología reticular, pruebas de Goetze positiva, etc. Abducción de los codos, intolerancia al ejercicio, dilatación y pulso yugular. La vena yugular en el fondo se nota como que palpita. Y la prueba del retorno venoso positivo, que consiste en la compresión de la yugular, se observa la ingurgitación de la vena y esta se ingurgita tanto en sentido craneal como caudal, por lo cual me indica el éxtasis venoso positivo. A la vez la presencia de edemas de declive, como los que vemos acá, edemas pectorales, abdominales. Éxtasis de la vena yugular, la vena que se observa dilatada, en este caso en reposo. Edemas de declive, como vemos acá, submandibular, pectoral. En esta vaca tenemos un edema submandibular, pectoral y abdominal. Fíjense en este caso, cómo se observan estos edemas. Bueno, manifestaciones obviamente, el edema tanto en el cuello como en el pecho, con aumento de la frecuencia cardíaca y temperaturas rectales, ruidos cardíacos, especialmente de roce y chapoteo, producto de la pleuritis, o sea, de la pericarditis, del pericardio. Aumenta el área de matidez cardíaca, el corazón como que está más grande, de forma compensatoria. Y además a las pruebas de Goetze que pueden ser tan positivas o negativas. Aclarar porque en este momento el cuadro es producido por el cuerpo extraño, lo normal es que el cuerpo extraño todavía a lo mejor esté presente y que se manifieste con dolor, las pruebas de Goetze positivas. Pero en algunos casos puede que el cuerpo extraño se puede haber retraído, salir, pero las manifestaciones clínicas con la pericarditis en sí se van a persistir y eso me indica la gravedad del cuadro. Biopatológicamente, leucocitosis, defección en la izquierda y hipergamaglobulinemia. Y otro cuadro sería la indigestión vagal, conocida como parálisis vagal o síndrome de Haflund. Entonces, básicamente es una disfunción que puede producirse por irritación, inflamación, compresión o sección del nervio vago. Entonces, básicamente esto, especialmente de la rama ventral del nervio vago. Y eso genera pérdida del control autónomo de los esfínteres y de la musculatura ruminal. Entonces observamos que tanto el rumen está distendido y especialmente con disminución en la frecuencia ruminal característica.
Bueno, las características del nervio vago, tanto en su rama dorsal como en su rama ventral, y es esta rama ventral la que se ve afectada especialmente por justamente un cuerpo extraño desde el retículo que genera esta inflamación en la zona adyacente a la zona de inervación y por lo tanto genera eh, inflamación, adherencias, sección, pero precisamente pérdida de inervación. Y eso va a generar que la rama ventral que inerva el atrio al rumen, la curvatura mayor y menor del abomaso, hígado, duodeno, píloro, no está generando su efecto y tenemos un sobreestímulo de la rama dorsal. En el caso de una retículo peritonitis traumática, puede haber la lesión a nivel del nervio vago, básicamente la rama ventral, lo cual produce la calapsia del píloro, y algunas adherencias reticulares con pérdida de motilidad y falla en la estratificación del contenido ruminal, lo cual se manifiesta con dolor y disminución en la motilidad y el procesamiento de alimentos. Básicamente, en el caso de una parálisis vagal, se encuentra una parálisis en la función tanto de la musculatura ruminal como en los esfínteres. Y se produce una obstrucción intestinal anterior, en lo cual genera una dilatación y una pérdida de motilidad del rumen. Y por lo tanto, eso se observa, se caracteriza por el estómago en forma de pera, en lo cual está más aumentado en su zona ventral. Hay inapetencia, heces escasas, este abdomen en L, este abdomen como en pera, donde está más angosto de arriba y más ancho en la zona ventral. Con aumento de volumen, tanto del rumen como el retículo, bradicardia, y en la frecuencia ruminal puede estar con hiperquinesia como también con aquinesia, va a depender de qué la zona está afectada la inervación. Tengo una vaca, esta foto es de hace un par de meses, que está, fíjense, este abdomen en L. Si vemos este abdomen que en el fondo se ve como que está, el rumen está en toda esta zona de acá, si se alcanza a divisar. Y por lo tanto tenemos este abdomen que está como una L. Bueno, en general es un cuadro difuso. Es importante el antecedente de la etología, básicamente desde el punto de vista reticular, una reticuloperitonitis traumática, una enfermedad bastante consultiva, de curso crónica, y también ocurre mecánicamente cuando consumen bolsas y muchos plásticos que generan obstrucción. A la necropsia de un síndrome de Haflund, de parálisis vagal, vemos obstrucción anterior con abundante contenido ruminal y con la mucosa afieltrada, como este fieltro que es como con, más suave, las papilas ruminales están como suaves, están como delgadísimas. Que consiste en la administración de 30 miligramos de atropina vía subcutánea. Se toma la frecuencia cardíaca, se espera 15 minutos y se vuelve a la frecuencia cardíaca y no vamos a tener una taquicardia superior al 18%, lo cual me está indicando bueno, y es algo tal. Voy a hacer un... Ya, ahora sí, bueno, vamos a continuar con lo que se refiere al timpanismo. A ver, el timpanismo también es un cuadro, pero básicamente ahora estamos hablando de asociación al rumen. Entonces, el timpanismo podemos diferenciarlo entre timpanismo primario y timpanismo secundario. El timpanismo primario es aquel que se produce por injerencia de algún elemento que genera un trastorno directo en el rumen, a diferencia del timpanismo secundario que corresponde a
el efecto de un elemento externo al rumen que se manifiesta con la presencia de gas en el rumen. Entonces, básicamente, en general, ambos timpanismos, el timpanismo se refiere al acúmulo de gas. Entonces, vamos a diferenciar en el fondo listo el caso de cada uno de ellos. Timpanismo primario, básicamente, es que el gas que está al interior del rumen está formando una espuma semisólida que no puede ser eliminada a través del ducto natural, como se elimina los gases desde el rumen, que es básicamente a través del esófago. Recordémonos que en los movimientos ruminales, con una frecuencia de 2 a 3 en 5 minutos, normalmente se genera una mezcla del contenido ruminal por contracción de los pilares del diafragma, y eso genera que junto con ello se devuelve el bolo alimenticio hacia la boca para la masticación y rumia, y junto con eso la generación de bicarbonato, pero a la vez junto con eso se elimina el eructo. Esta eliminación de eructo, que son gases en base a metano y otros que no son necesarios para el proceso natural de funcionamiento del rumen o alimentación del organismo, porque no son ácidos grasos volátiles, estos tienen que ser eliminados con cierta frecuencia, y es normal. Cuando no pueden ser eliminados, en este caso, se va formando esta espuma semisólida en la cual el contenido gaseoso que hay en el interior del rumen no puede ser eliminado porque esta espuma es una espuma densa. Entonces, es como la fiesta de la espuma, en ese rigor. Entonces, básicamente tenemos una espuma semisólida que está contenida al interior del rumen y por lo mismo no sale por el esófago en el sistema rigor. ¿Por qué está producido? Básicamente puede ser tanto por leguminosas como el uso de concentrados. En el caso de las leguminosas, como la alfalfa, algunos tréboles, algunas plantas tiernas, la alfalfa especialmente cuando está en estado muy nueva, alfalfa joven, pre-botón de maduración, y especialmente en las mañanas, cuando hace frío y está húmeda, aumenta el riesgo de ser más timpanizante. En general, las leguminosas, recordemos que tenemos plantas, tenemos las gramíneas y las leguminosas. Y las leguminosas per se tienden a ser más timpanizantes. Vemos como nosotros mismos al consumir leguminosas, porotos, garbanzos, lentejas, en el fondo el organismo tiende a generar un poco más de gas. En el caso de los bovinos también se genera el gas por la característica de la planta, pero estas plantas, bajo estas condiciones muy tiernas, verdes, con humedad, aumenta el factor timpanizante que contiene. También va a ocurrir en el caso de algunos alimentos concentrados, y eso está básicamente porque en el caso de alimentos concentrados van a producir acidosis ruminal, y como acidosis ruminal, recordemos que se produce una muerte de la microbiota que está alojando en el rumen, y eso hace que esta proteína bacteriana forma también el mismo efecto que producen los mucopolisacáridos de la cápsula citoplasmática. Entonces, que de lo que mismo que produce las leguminosas. Bueno, en el caso de plantas, se produce primero plantas de alta digestibilidad y por la presencia de algunos carbohidratos solubles. Y básicamente por la proteína cloroplasmática, que es la que genera el aumento de la tensión superficial de los líquidos. Por lo tanto, este líquido se empieza a mezclar con el gas y se forma esta espuma. Recordemos que el rumen contiene un líquido ruminal normal, contiene gases normales, y este gas se debe eliminar. Por cambio en las características, en el caso de las plantas, por esta proteína cloroplasmática, hace que se genera esta espuma semisólida. Acá vemos tréboles húmedos, y lo cual hace que aumente el riesgo. En el caso de un feedlot, en una engorda, por ejemplo, está producido por los concentrados, básicamente por la presencia de acidosis y con la generación de gas. La acidosis en sí, por la fermentación, se va generando algo de gas, pero en la medida que
entramos en estado de acidosis, hay mortalidad de poblaciones bacterianas. Y los mucopolisacáridos de la cápsula bacteriana también van a apoyar a la formación de la espuma. Lo más común es que sea por plantas. De hecho, en el campo que se conoce como una empastadura. Los animales se empastan el producto por el pasto, pasto tierno, fresco. Bueno, la formación de la espuma está dada porque, como les decía, hay un aumento en la tensión superficial del líquido, van formando burbujas de gas que están contenidos en esta monocapa líquida y se va formando una monocapa de proteínas y forma una espuma semisólida que, bien como les decía, no puede ser eructada. En general, el eructo se produce un bloqueo de los sensores y un bloqueo físico para la eliminación del eructo. Esto va a generar que, obviamente, el gas se empieza a acumular. Al acumularse gas, se produce una dilatación abdominal, una dilatación del rumen primero, y eso está generando una dilatación de todos los tejidos adyacentes al rumen. Entonces, eso genera que al momento de comprimirse hacia craneal, el rumen comprime el aparato respiratorio. Y eso va a generar compromiso respiratorio. Se genera toxemia por la compresión de los tejidos adyacentes y alteraciones hemodinámicas. Y eso precede a la muerte. En estricto rigor, la vaca con un antihipanismo no se muere porque el rumen aumentó de tamaño en sí, sino por el compromiso respiratorio y toxemia que se produce derivado de este cuadro. El diagnóstico lo realizamos primero, obviamente, antecedentes, semiológicamente viendo los antecedentes. La alimentación, vemos que las vacas, a lo mejor si las vacas o vaquillas las pillaron en el potrero de alfalfa, ahí tenemos causal más que suficiente. Se produce intranquilidad, la distensión abdominal y la disnea, característicos del cuadro. Entonces vemos la distensión, básicamente la zona dorsal izquierda, la zona donde está el rumen, y se manifiesta en la fosa paralumbar muy, muy aumentada de tamaño. Entonces, eventualmente con presencia de vómito, de diarrea, pero generalmente por dilatación abdominal. Hay dilatación siempre en la zona dorsal izquierda. Entonces comienza levemente, empieza a aumentar y finalmente es principalmente la zona dorsal izquierda, pero en la medida que empieza a comprimir el rumen también se aumenta todo el perímetro abdominal. Ahí vemos diferentes fotos del perímetro abdominal, pero básicamente el diagnóstico se realiza primero por esta presencia de vómito, diarrea, el decúbito y que la muerte se produce en 1 a 4 horas. Básicamente, cuando el animal se empieza a hinchar, llega un momento en el cual ya no aguanta más por la disnea, empieza a agotarse, el animal cae a piso y cuando el animal se echa, genera una mayor compresión y la muerte ya es rápida. ¿Cómo realizamos un tratamiento en el caso de un timpanismo primario? Primero, la presencia de un freno, que es como lo mismo que se le pone a los caballos, como el freno de la rienda, en estricto rigor, un freno que se le coloca para que empiece a estimular la salivación. La salivación tiene la saliva un efecto antiespumante, entonces aumentamos ese. O la administración de antiespumantes, como el aceite mineral, que es la vaselina, algunos detergentes, el más comúnmente utilizado, los polosalenos o el teril, nombre comercial, o silicona, o la simeticona. Entonces, todos productos que en el fondo van a disminuir la tensión superficial del líquido y van a generar una disolución de la espuma. Pero en caso de emergencia, tanto la trocarización o la ruminotomía para poder eliminar este gas formado por espuma que está alojado en el rumen. Esta es la medida de emergencia, para que no se, lo importante es que no se vaya a morir el animal. Algunos dicen, no, como la trocarización, ¿se le coloca anestesia a una trocarización? No, es una labor de emergencia. No, lo importante es salvar al animal. Después veremos el tema dolor, después veremos en el caso posible infecciones, etc. Lo importante en este momento es que se salve el animal. La prevención básicamente se hace por el control especialmente de los taninos. Los taninos son aquellos que componen la porción rígida de las plantas,
esta lignina, y por lo tanto, estos taninos que están especialmente en la corteza de los tallos, son los que disminuyen el riesgo de entrar con este timpanismo primario. Entonces, lo importante es estimular que la vaca se pueda consumir la planta entera y que no esté solamente comiéndose las puras hojas, especialmente cuando está. Si tenemos animales que van a pastoreo, obliguemos al animal a hacer el consumo completo. Puede ser por el control de adicionándole al forraje, cuando se da un soiling, pasto cortado en verde, la administración de algunos aditivos como algunas grasas, aceites o polosalenos. También va a depender mucho de algunas variedades forrajeras, la selección de algunas variedades forrajeras para pastoreo, que son mejores que aquellas variedades, pensando en el pastoreo, versus aquellas variedades para corte. Y el manejo del pastoreo, especialmente usando el cerco eléctrico. El cerco eléctrico, cuando queremos pastorear y tenemos praderas con alta cantidad de leguminosas, el cerco eléctrico es una de las principales medidas. Recordemos que un cerco eléctrico no trabaja con voltaje, trabajan básicamente con el amperaje. Trabajan con corrientes de 12 volts que van conectadas a estas cajas y por lo tanto genera un paso de corriente con cierta frecuencia que no genera electrocución, sino que genera una sensación molesta. Y el animal lo reconoce y el animal evita tener que tocar los alambres o piolas con los cuales se transmite la corriente. Importante, el uso adecuado de la corriente, el fondo listo, y obviamente hay que tener, ojo, no tiene que ser una cerca eléctrica que produzca electrocución. Los animales no se mueren, no se van a electrocutar con esto. De hecho, uno mismo, si toca un cerco eléctrico, genera un golpecito con cierta frecuencia y molestia, pero si uno lo toma firmemente, se da cuenta que no es tan severo. Que esté separada del piso para que no genere efecto con el mismo pasto. Y el uso del cerco eléctrico permite asegurar que las vacas forrajeen o pastoreen en las zonas donde nosotros queremos que lo hagan. Existen diferentes formas de usar el cerco eléctrico, lo importante es que eso va a asegurar el consumo total del pasto que está en ese terreno. Y es bastante efectivo, los animales reconocen, respetan el cerco y efectivamente permite un buen uso de los potreros, un buen uso del forraje. En el caso de feedlot, importantísimo, acuérdense por el tema de la acidosis, el manejo alimentario y el uso de ionóforos me permite regular el ambiente a nivel ruminal. Entonces, como alternativa para poder ayudarse. Bueno, el timpanismo secundario, básicamente, como bien le decía antes, también corresponde al acúmulo de gas al interior del rumen, la diferencia es que acá el gas está libre y se produce básicamente porque hay obstrucciones, precisamente obstrucción esofágica, que no permiten la eliminación del eructo. Ahora, estas obstrucciones esofágicas pueden ser tanto intraluminal, ejemplo, una vaca que se comió una manzana, una columna de choclo, pues eso puede ser interna, o pueden ser externa, extraluminal. Por ejemplo, nódulos linfáticos que estén comprimiendo el esófago, inflamaciones esofágicas, etc. Entonces, como bien le decía, en algún momento las vacas comen cualquier cosa. El mismo caso de la vaca que le mostré antes por la red. Por el artículo pericardítico con el una soga, tenemos recurrir de alimentos, básicamente porque al estar obstruido el esófago, lo que el animal come lo devuelve porque no puede seguir el curso natural. Interrupción de la rumia porque no tenemos, la vaca deja de rumiar, no puede estar rumiando porque no tiene una devolución del bolo alimenticio. Empieza a haber una dilatación abdominal y finalmente termina una disnea, similar a lo que ocurría esto último en el timpanismo primario. Las causas o extraños,
consumo de elementos que generen obstrucción intraluminal, o una linfoadenopatía recidiva, especialmente de alguna linfoadenopatía, ejemplo, tuberculosis, leucosis. También puede ser en el caso de terneros producto del timo, en el fondo con aumento de volumen que genere compresión extraluminal. Y básicamente por el aumento relativo de gas producto de la fermentación también. Como tratamiento, lo importante es la progresión del cuerpo extraño, hacer que avance. Lo importante, obviamente, uno puede decir la palpación del esófago, pero ojo, tenemos un esófago cervical y un esófago intratorácico. Y ahí, por lo tanto, no necesariamente la palpación me asegura poder encontrar el cuerpo extraño. Entonces puede ser por progresión, obligar a que el cuerpo extraño continúe su curso y llegue hacia el rumen, o por cirugía para extraerlo, o especialmente en el caso de inflamaciones que haya pues, a nivel esofágico, el control. Lo que vemos acá es un tenero, si se ve por las manchas, que cruzado con esta. Y lo primero, pero en la orilla del corral había un manzano. Te dije, ahí en el fondo de esto el no se puede consumir. No encontré el por vía oral. La sonda, acuérdense, las sondas ruminales pueden ser insertadas por vía naso, eso por vía esofágica, espéculo, animal morda con un espéculo, insertar la sonda por vía oral y sentí de repente no pasaba más la sonda. Hice con un poco de presión y sentí cómo pasó y sentí cómo literalmente se desinfló el ternero. Sentir que pasó y de repente sentir un... Esas fotos es el mismo ternero separado por 10 minutos y la diferencia fue el uso de una sonda que permitió la progresión del cuerpo extraño, posiblemente la manzana, si había estaba el manzano alrededor, y eventualmente la liberación del gas libre a través de esta sonda. El control principalmente por el consumo de cuerpos extraños que puede estar en el alimento, un buen manejo de la ración y especialmente el control de algunas linfoadenopatías como el caso de la tuberculosis y la leucosis enzootica bovina como alternativas para poder evitar estas compresiones y que haya eliminación del eructo en forma natural. Y eso básicamente es lo que le venía a compartir el día de hoy. Bueno, esperando que haya sido fructífera esta clase. Nos veremos en una próxima ocasión y muchas gracias. Hasta luego.